Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, mis amados, que me acompañen en oración, ¿sí? Antes de leer la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más nos concedes el privilegio de reunirnos alrededor de tu palabra. Pedimos tu dirección, tu guianza, pedimos revelación. Háblanos, por favor, en esta hora. Necesitamos más de ti. Oramos para que limpies y descontamines tu siervo, Señor, mis labios, oh Dios, mi corazón, mi espíritu. Que por favor limpies los canales, oh Dios, que estamos utilizando, los medios, los instrumentos, oh Dios. Que los limpies, por favor. Padre eterno, queremos ser bendición. Permite que haya disposición en los corazones y en nuestros oídos, oh Dios, para poder recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra en acción de gracias. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a leer del libro del profeta Amós, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Esa era palabra de juicio. Era una palabra que de seguro el pueblo de Israel no quería escuchar. Sin embargo, Dios, que es fiel, Dios que es justo, envía su palabra. Porque Dios no envía un castigo sin antes enviar la palabra de Él, ¿sí? Sin dar un anuncio, Dios no envía un castigo. Así que aquí está Dios utilizando a un profeta, del cual sabemos muy poco, del profeta Amós, para hacer, para traer, ¿sí?, en el momento palabra de juicio, porque el juicio vendría, y está este hombre siendo usado por Dios, y empieza a hacer una serie de preguntas a partir del versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Una pregunta que llega hasta nuestros días. Si es Dios quien ha hablado, ¿por qué callar? Si Dios habla a nuestro corazón, no deberíamos de callar. Porque de seguro mi Señor tiene una obra maravillosa y grande que hacer, ¿sí? Y Él ha tenido a bien utilizarnos, ponernos en uso. Él nos toma, nos aparta para sí y nos pone en servicio. El hecho de que Dios nos tome y nos aparte para sí, a ese procedimiento se le llama santificación. Dios nos ha escogido para santificarnos, para su uso, para que Él nos pueda usar, para ponernos en uso. Y qué hermoso es estar en las manos del Señor. Cuando este hombre llamado Amós empieza a dar profecía de juicio contra Israel, se acerca a él el sacerdote Amasías, ¿sí?, para sacarlo, para decirle que no haga más el trabajo allí. Incluso antes de acercarse a Amasías, a Amós,
primero se dirige al rey. Dice en el capítulo 7, ahí mismo en el libro de Amós, capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Estaba hablando mal de un profeta de Dios. Estaba hablando mal acerca del hombre que Dios estaba usando en ese momento. Estaba poniendo al rey, quería poner al rey para que fuese el rey y que lo desterrara y que lo sacara de allí. Entonces continúa diciendo Amasías, el sacerdote, y dice: la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Estaba consternado el sacerdote por la palabra que Dios había enviado a través de Amós. Estaba asustado, estaba perplejo, decía: no, él está hablando cosas muy duras, muy terribles. Y la tierra no puede soportar todas esas palabras. Entonces nosotros podemos meditar. ¿Es posible que la tierra no pueda soportar la palabra de juicio, pero sí puede soportar la maldad que se hace continuamente? Si Dios es fiel, si Dios es justo, Él no está haciendo sino dando la retribución, dando el pago a lo que se está haciendo. Y dice el sacerdote Amasías: la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y continúa poniéndole la queja al rey, le dice: porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora, ¿la palabra era dura? Por supuesto que sí. El juicio es duro. Ahora, no porque Dios quiera hacer de esa manera, sino porque Él ya tiene establecida su palabra, y su palabra tiene que venir a cumplimiento. Escrito está: la paga del pecado es la muerte. Y eso es amén. Y el pecado es pecado, esté en quien esté. Así esté en el predicador, así esté en el pastor, en el sacerdote, en el ministro, en el evangelista, en el que esté. Si es pecado, es pecado. Porque Dios no hace acepción de personas. No es que el pecado en el predicador pese menos, no, el pecado afrenta a Dios. El pecado lastima a nuestro Dios. Porque el pecado es rebeldía, es rebelión contra Dios. Por cuanto dice la palabra del Señor: al que sabe, a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y está Amós haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero el sacerdote Amasías estaba asustado, estaba consternado y no quería oír más la palabra de Dios a través de Amós. En el verso 12, capítulo 7 del libro de Amós, versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Vidente se le llamaba a los profetas, ¿sí? Antiguamente. Entonces le estaba diciendo: profeta, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En el verso 13 le dice Amasías: y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ojo, está diciendo el sacerdote que Betel era santuario no de Dios, sino santuario del rey. Que Dios tenga misericordia, por cuanto a veces hay un desenfoque demasiado grande. Continúa diciendo el verso 14: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres.
Amós le está diciendo a Amasías, yo no soy, o sea, mi profesión no es ser profeta, no. Ni siquiera soy hijo, ni siquiera mi padre es un profeta. Tengo una profesión y es guiar a los bueyes en el arado. Esa es mi profesión, está diciendo Amós. También recojo higos silvestres. En el verso 15 dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, Amós no era profeta, pero Dios le llamó a hacer el trabajo de profeta. Amós reconoce quién es. Él está diciendo, yo no soy profeta, esa no es mi profesión. Pero ante la voz de Jehová, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Alabado sea Dios. Estaba ahí Amós haciendo el trabajo encomendado por Dios. Y el trabajo era de juicio. Estaba enviando palabra de juicio contra Israel, por cuanto Israel había olvidado el encargo que el Señor le había dado. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 23, le dice el Señor a su pueblo, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El verso 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. Les había advertido el Señor, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Ellos tenían que recordar, pero cayeron en un momento de amnesia. Cayeron en un momento en el cual se olvidan las cosas, ¿sí? En ese momento, que fue un lapso de tiempo muy largo y eran periodos repetitivos, dice la Escritura que cuando el Señor enviaba o permitía que los filisteos atacaran al pueblo, por cuanto se habían levantado en idolatría, entonces el pueblo reaccionaba, clamaba a Dios y Dios le respondía. Y eso era repetitivo. O sea, el procedimiento seguía siendo el mismo para ellos. Una vez que el Señor les levantaba, les restauraba, caían nuevamente en idolatría. La idolatría es rebelión contra Dios. La idolatría es poner algo antes que Dios. Y mi Señor tiene que ser el primero en mi vida y en tu vida. Él quiere ser el primero. Cuando el profeta Amós empieza a hacer su trabajo, empieza a proferir, a profetizar la palabra de juicio, esa palabra no cae bien. La palabra que cae bien es cuando se le dice al pueblo, todo está bien, todo está en orden, vamos que estamos bien. Pero en este día necesitamos que otro Amós se levante. Necesitamos que un hombre pueda levantarse y hablar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Dios está contando contigo y conmigo para el trabajo. Dios está contando con nosotros para que hagamos lo que se nos ha sido encomendado. ¿Por qué? ¿Por qué para este día? Hermano, ¿no estás leyendo historia? Sí, pero lamentablemente la historia se está repitiendo. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 14 al 22, habla acerca del mensaje a la Odisea. Es el mensaje a esa iglesia. Somos conscientes que estamos en la última edad de la iglesia, ¿sí? En la edad de la iglesia de la Odisea, no hay más. Tristemente, dice la palabra del Señor en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
El texto que se utiliza muchas veces para evangelizar al inconverso, aquel que no conoce del Señor, ese texto está puesto en la Biblia a la iglesia, ¿sí? A los creyentes en la última edad. La última edad de la iglesia de Dios, lo que ha hecho es sacar a Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También dice allá en el verso 14, y el Verbo, aquel Verbo se hizo carne. Estamos hablando de que el Verbo es Jesús, ¿sí? Aquel mismo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La edad de la iglesia de la Odisea cambió la palabra de Dios por dogmas, por doctrinas, por mandamientos de hombres. Como bien lo dice mi Señor Jesús en la palabra, cuando habla y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Y por qué como doctrina mandamientos de hombre? Porque si queremos tener a la gente contenta, debemos decirle lo que ellos quieren oír. Si tú le dices a la gente lo que quiere oír, la vas a tener contenta. Pero mi Señor me hace una pregunta, ¿sí? Y te hace una pregunta a ti en esta hora. ¿Quieres agradar a los hombres o a Dios? Esa pregunta es crucial. ¿Quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque si agradare a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Lamentablemente, lo que se hace hoy en día es agradar a los hombres, aún pasando por encima de la palabra del Señor. Y el Señor, que es rico en misericordia, está allí. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él está golpeando, Él está llamando a la puerta de la edad de la Odisea. Porque la edad de la Odisea también por adquirir esos dogmas, esos mandamientos de hombres, esas doctrinas de hombres, entonces ha entrado en una edad de amnesia. Ha entrado en un periodo de amnesia. Se ha olvidado quién es. Por eso es que es tan fácil ver o es tan común ver cómo los que se hacen llamar cristianos, muchas veces su vida es igual o peor a la del mundo. Por eso es que muchas veces es tan difícil diferenciar a un cristiano o a un creyente de un incrédulo. En ocasiones son mejores personas, mejores ciudadanos, mejores vecinos los incrédulos que los mismos creyentes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Porque la edad ha entrado en amnesia. Se le ha olvidado los principios bíblicos. Se le ha olvidado que Dios dejó un manual por el cual nosotros debemos basar nuestra vida. Y ese manual es la palabra del Señor. Y mi Señor está nuevamente, dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Sí? Estoy a la puerta y llamo. Y ojo, dice, si alguno, ¿sí? Él está a la puerta de la edad. Está tocando, está llamando a la puerta. Pero dice, si alguno oye mi voz, ¿sí? Si alguno, la cuestión es individual. Muchas veces estamos nosotros pendientes de qué hace la iglesia como tal. ¿Qué hace el grupo donde me congrego? ¿Qué hace la congregación, la denominación? ¿Qué hacen los demás? Pero el Señor es claro, Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de individuos. Así que en esta hora, por gracia de Dios, porque mi Dios es rico en misericordia, Él está hablando a tu corazón en esta hora. Si oyes su voz y abres la puerta, entrará, cenará contigo, dice la Escritura, y tú con Él. Alabado sea el Señor. Una edad de amnesia. Tristemente hay que reconocerlo. La edad es amnésica. Resulta que se
paran, se sientan, se ponen frente al predicador, frente a la palabra, frente al servicio, se recibe la palabra de Dios y en el momento hay regocijo, hay gozo. Pero cuando se sale de allí, entonces nuevamente está el momento amnésico. Mientras se está predicando el evangelio, entonces sentimos poder, nos sentimos vivos, nos sentimos capaces de enfrentar al mundo. Pero una vez salimos, entonces se nos olvida quién somos. Por eso es que la palabra del Señor dice que es para nosotros provecho que Él nos repita su palabra. No debemos cansarnos de recibir su palabra es viva y eficaz y sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos. Cuenta la palabra del Señor, hablando mi Señor Jesucristo, acerca de un hombre que tenía 2 hijos. El uno de ellos le pidió la herencia que le correspondía, según decía él, y yéndose se malgastó todo el dinero. Dicen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 14 en adelante, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Narra la historia de un hombre que estaba en un periodo de amnesia, ¿sí? Estaba aturdido, estaba confundido, estaba distraído por los placeres que podía comprar con el dinero. Cuando se le acaba el dinero y está pasando los momentos más críticos, es cuando dice el verso 17, y volviendo en sí, aleluya, él volvió en sí. Qué hermoso que a través de las circunstancias el Señor permita que su iglesia vuelva en sí, que despierte, que abra los ojos nuevamente, que se enfoque en lo que debe enfocarse, en la bendita y eterna palabra del Señor. Que deje de estar mirando hacia los lados, hay un centro para todo. Que deje de estar pendiente de cuántas cosas nuevas salen y que se enfoque en lo que ya está escrito en la bendita y eterna palabra del Señor. Que a pesar de que sea duro para nuestras vidas, que a pesar de que sea duro para nosotros, sigue siendo la bendita y eterna palabra del Señor. Y esa palabra estará y permanecerá, aún cuando el cielo y la tierra hayan pasado. En esta hora, nosotros tenemos el privilegio enorme de contar con nuestro Señor Jesucristo, quien es el buen pastor, aquel que dijo que daría su vida por las ovejas, y lo hizo. Él quiere que nosotros despertemos, ¿sí? Que su iglesia despierte, que permanezca despierta. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103. Dice el salmista, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo el salmista? Se está llamando la atención a sí mismo. Está diciéndole a su alma, le está diciendo: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y en esta hora,
El Señor en su gracia, en su misericordia, está llamando la atención nuevamente. Tú tienes que recordar de dónde vienes. Así como cuentan la historia, que un hombre que negociaba con esclavos, y llegaron a preguntarle, ¿tienes esclavos para la venta? Él dijo, claro, tengo varios. Y lleva a aquel que estaba interesado donde los tenía. Y el interesado se dio cuenta pues de que a los esclavos les tenían que maltratar para que trabajaran. Pero había uno de ellos que no tenían que maltratarlo, él trabajaba simplemente. Entonces el interesado en los esclavos le pregunta al dueño, le dice, ¿sabes? Me gusta ese que está allí. Y el dueño le dice, no, ese no está en venta. Le pregunta, ¿pero por qué? ¿Es especial? Dice, no, es normalito, común y corriente. Lo alimentan mejor, ¿verdad? Por eso es que no tiene que golpearlo para que produzca. El dueño le dice, no, come igual, en el mismo lugar que comen los demás. Le dice, ¿pero por qué es diferente a los demás? El dueño de los esclavos le dice, yo también me hacía esa pregunta. Hasta que un día descubrí que el padre de ese hombre que está allí es el rey de su tribu. Y aunque está aquí como esclavo, él sigue comportándose como un hijo del rey. Si un esclavo puede mantener su puesto a pesar de estar allí aislado, llevado lejos de su casa, y puede comportarse como el hijo del rey, no espera que lo azoten para que haga las cosas. ¿Cuánto más tú y yo, mi amado hermano? ¿Cuánto más tú y yo debemos de portarnos como los hijos del rey que somos? ¿Cómo más deberíamos nosotros de esforzarnos cada día para vivir conforme la palabra del Señor nos manda? Pero a veces hacemos nosotros diferencia dependiendo del lugar donde estemos. Si estamos en la iglesia, entonces es nuestra vida cristiana. Y si estamos fuera de la iglesia, es nuestra vida secular. Eso no debe existir entre nosotros los cristianos. Eso no debe existir, no debe haber una separación. Tú y yo debemos ser cristianos en el templo de Dios. Debemos ser cristianos en casa cuando tenemos la puerta cerrada. Debemos ser cristianos cuando estamos en nuestra habitación con la puerta cerrada. Debemos ser cristianos cuando estamos en la calle, cuando andamos en el medio de transporte, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Nosotros no tenemos que hacer separación, porque nuestra vida es una vida que Dios quiere que sea santa. Tenemos un llamamiento, Dios nos ha hecho un llamado a la santidad, pero no una santidad parcial. No que demuestres santidad cuando estás frente al predicador, cuando estás al lado de los hermanos. Dios está exigiendo, Dios está requiriendo una santidad completa para sí. Porque un día muy cercano, mi Señor vendrá, dice la Escritura, y nos tomará a Él mismo. Él tomará de aquello que sea del mismo material que Él. Mi amado, no es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de reconocer el día en el que estamos viviendo, la proximidad de la venida de mi Señor Jesús. Es tiempo de reconocer que estamos a la puerta de la eternidad. Es tiempo de empezar nuevamente, de retomar, así como dice el salmista, no olvidar ninguno de sus beneficios. Continúa diciendo el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, en el momento en que Él te perdona, tú sientes liberación, tú sientes libertad, te sientes libre, te sientes liviano. Aleluya por eso. Pero no que no sea un momento pasajero, que sea un recordar eterno. Que eternamente recuerdes la bondad de tu Dios, porque vamos a pasar una eternidad con Él. Si tú recuerdas las bondades que Él tiene para contigo, lo que va a salir de tus labios va a ser alabanzas a su gloria, alabanzas a su nombre, por lo que Él está haciendo, por aquello que hizo y por lo que continuará haciendo contigo. Continúa el salmista diciendo, Él es el que sana todas tus dolencias. Aleluya.
Gloria a su nombre. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, gloria a Dios. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y tú, mi amado hermano, te invito a hacer luz en medio de esta oscuridad. Te invito a que seas tú aquel representante digno del cielo. Aquellos que son llamados, ¿sí?, como embajadores del cielo, mi Señor les recuerda. Mi Señor nos recuerda en esta hora. Vivamos como es digno de la palabra de Dios. Galardón hay preparado para todo aquel, dice la Escritura, al que venciere, aquel que se esfuerza, aquel que entrega todo de sí. Y yo te invito para que decidas y lo hagas, que entregues todo de ti, porque mi Señor y Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está próximo a venir y Él quiere venir por ti. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Padre de la gloria, gracias por tu promesa, Señor, de que un día vendrías por nosotros. Te estamos esperando, mi Señor Jesús, y anhelamos tu venida. Dios Todopoderoso, entre tanto hay tiempo, Señor, de estar aquí. Entre tanto llegas, oh Dios, concédenos vivir en santidad, apartados del pecado, Señor, aún de toda apariencia de pecado. Queremos ser dignos para ti, queremos ser limpios para ti. Nuestra alma, Señor Jesucristo, te alaba. Alaba ese sacrificio que hiciste, oh Dios. Alaba, Padre nuestro, esa bondad y ese amor que tienes para nosotros en este día. Gracias porque tenemos una palabra para este día, Señor, para nuestros corazones, oh Dios. Tenemos palabra que nos hablas a nosotros, a cada uno en particular. Yo oro, Señor, en este momento, por mis hermanos, por tus hijos, los que están escuchando, aquellos a los cuales tú les estás hablando, Padre mío, que seas tú, oh Dios, completando esa obra que has iniciado. Padre eterno, si aún hubiesen corazones duros, Señor, Padre eterno, que puedan escuchar tu llamado, aquel llamado que dice, aquí estoy a la puerta. Padre mío, permite que esta edad, Señor, sabemos que no todos van a estar dispuestos para hacerlo, pero de seguro aún falta uno, Señor, que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Aún faltan algunos, Señor, posiblemente no sé cuántos falten, oh Dios, pero sabemos que cuando el último haya llegado, será el momento de partir contigo. Queremos estar listos para ese día, Señor, y estamos confiando solamente en ti. Toma control de nosotros, oh Dios, de nuestro día a día, de nuestro descanso, Señor, de nuestro dormir, de nuestras jornadas laborales, Señor. Padre eterno, a mis hermanos que ya están laborando, cuídales, Señor, que tu ángel prometido acampe a su alrededor, que sean cubiertos con tu sangre preciosa y que tú los libres del mal. Aquellos que aún no han empezado a laborar, Señor, que puedan recibir, Señor, conforme leíamos tu palabra, esos favores, Señor, esas bendiciones que solamente tú sabes dar, por cuanto todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti, oh Dios. Cuida de tus hijos, mi Señor, como lo has venido haciendo. No nos sueltes jamás de tu mano. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.